nos tocan es maravilloso. Si tú lo puedes creer, lo verás. Bueno, pues vamos a darle, ¿sabes? Me da risa porque Dustin siempre no se enoja, pero bromeamos entre los dos porque siempre me dice, tú vas a predicar, y siempre le digo, no voy a predicar, y siempre me lo dice con horas antes. Y le digo, tú me tienes que decir mucho tiempo antes porque yo me tengo que preparar, ¿verdad? Y entonces, en cambio, cuando mi papá, el pastor Gerardo, me dice, Mimi, mañana vas a predicar, o Mimi, hoy en la mañana tú vas a predicar, siempre Dustin dice, ¿por qué tú le dices sí a tu papá? Y le digo, porque hay niveles. Porque hay niveles, no, porque él es el jefe, ¿verdad? Y pues no le puedo decir que no. Entonces es algo que siempre bromeamos. Y hoy en la mañana estábamos desayunando él y yo, y me dice, hoy vas a predicar. Le dije, no me dijiste con suficiente tiempo. Pero ¿sabes qué? Creo que Dios ya tenía algo preparado. Entonces vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios está hablando en esta noche. Y quiero hablarte de 3 personajes, de Pablo, de Abraham y de Jesús, y rápidamente vamos a leer porque, ¿sabes? Muchas veces en nuestra vida hay preocupaciones, hay cosas que nos suceden, ¿sí o no? Soy la única a la que le acontecen cosas. Hay situaciones y hay preocupaciones. En Mateo 6, del 24 al 33 nos habla y nos dice, si tú lees el título, dice, no se preocupen, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a llegar a leer esa parte, pero me encanta esto porque Dios te ordena, no te preocupes. Te dice, no te preocupes. Mimi, no te preocupes, todo va a estar bien. Rebe, no te preocupes, todo va a estar bien. Chuchi, no te preocupes, todo va a estar bien. Mari, no te preocupes, todo va a estar bien. Nos llama por nombre y nos dice, no te preocupes. ¿Y cuántos saben que cuando tú tienes un conocimiento y no haces eso, es como un pecado? Es el saber el bien y no hacer el bien, es un pecado, ¿verdad? Entonces, si tú sabes que Dios te está diciendo, no te preocupes, y lo haces, ¿qué estás haciendo? Estás pegando, ¿verdad? Si lo pones de esa manera. ¿Cuántas veces durante un día no nos preocupamos? ¿Sí? Hoy, por ejemplo, soy mamá de 2, uno de 13, uno de 8, y casi nunca los dejo ir a casa de amigos, casi nunca, es muy raro. Tengo que conocer muy bien a las personas, pero ¿sabes? Hoy me pidieron permiso y los invitaron a una casa de unos amiguitos que vienen aquí a la iglesia, y yo dije, ok, está bien. Yo voy a confiar que todo va a estar bien. Pero ¿sabes qué? Todo el día estuve pensando, ¿y qué estarán haciendo? ¿Y estarán bien? ¿Y con quién estarán? ¿Y qué estarán platicando? ¿Y qué estarán jugando? ¿Sí o no? ¿Mamás se pueden identificar? ¿Sí? Ok, bueno, así estaba yo. Y precisamente hoy Dios me recordó Mimi, no te preocupes, están bien. Y así fue, los recogimos y pasaron un muy buen tiempo. ¿Y sabes qué? Todo estuvo bien, no les pasó nada, siguen con vida. ¿Sí? Entonces, pero así somos muchas veces. Dios nos dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Ánimo, anímate. Y ¿sabes qué? Pero estamos ahí dándole y es que esto, y es que lo otro, y es que qué tal si no sale esto, y es que qué tal si pasa esto, y es que el qué tal, ¿verdad? El qué tal. Pero ¿sabes qué? Deja de preocuparte. Yo quiero que hoy digas conmigo, no me voy a preocupar. No me voy a preocupar. Y quiero leerte esta historia que me encanta. Si quieres ir ahí conmigo en Hechos, capítulo 27. Pero antes de eso, me acordé ahorita. Almita, si pueden preparar lo que les pedí. Vamos a Hechos. O sea, es que vamos a leer Mateo primero. Vamos a leer Mateo 6:25, si quieres ir ahí conmigo. Y yo te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, en lo que me traen lo que les pedí. Y dice así: pero eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento
y bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes, di conmigo yo, ¿no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Di conmigo, Dios cuida de mí. ¿Por qué tienes tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero mi Padre Celestial ya conoce todas mis necesidades. Di conmigo, Dios ya conoce todas mis necesidades. Dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué dice que hagamos? Que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Dice, y todo lo que tú necesitas, todas esas preocupaciones que tú tienes en tu mente, que llevas cargando, todo eso Dios te lo va a suplir. Dice, así que no se preocupen. ¿Sí ven cuántas veces menciona y repite esa palabra de no preocuparse? Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y quiero que si me pasas, quiero enseñarles una pequeña demostración. Escuché a Nancy Dufresne decir algo y me encantó y quiero mostrarte esto para que se te quede grabado. Pero vamos a decir que esta es tu mente, este vasito, y que estas son preocupaciones, ¿sí? Preocupaciones diarias. Preocupaciones por finanzas, por salud, por mi matrimonio, por mis hijos, por qué voy a comer hoy, qué voy a vestir hoy, qué voy a hacer mañana, qué va a hacer en el futuro. 1001 cosas, ¿no? Pero ve lo que pasa cuando tú viertes, vamos a decir que esto es la palabra de Dios. Ve lo que pasa cuando tú empiezas a meter y a vertir la palabra de Dios en tu mente. Cuando tú empiezas a vertir y a vertir, creo que esa la eché muy grande, la palabra, get out. A vertir la palabra, vamos a sacarla porque está muy grande. Esto empieza a suceder con tu mente. La palabra de Dios empieza a purificar y a renovar tu mente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está, gracias Almita, qué es lo que nos está diciendo Dios aquí? No te preocupes. ¿Y cómo hacemos eso? Porque es bien difícil no preocuparte, ¿sí o no? Es bien difícil no estar pensando en esa cosa, pensando en lo que estamos viviendo, pensando en los síntomas, pensando en lo que Dios, yo necesito esto, necesito para la renta, para aquello, para el pago del carro, para el pago de luz. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, quiero darte esto, cuando tú empiezas a vertir esa palabra en tu mente, esos pensamientos solitos empiezan a salir, solitos empiezan a salir, solitos empiezan a desaparecer, porque sabes que empiezas a identificar, este pensamiento no viene de Dios, vierto la palabra y lo repones con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios puede suplir a todo lo que os falta. Mi Dios, por sus llagas yo he sido sanada. Y empiezas a poner esa palabra, a vertir esa palabra en tu mente y cosas empiezan a suceder. Tu mente empieza a ser ¿qué? Renovada, empieza a ser limpia por la palabra de Dios. Amén. Entonces,
quiero leerte ahora sí, vamos a Hechos 27, porque esto me encanta. Son 3 personajes que yo encontré que vivieron una vida sin preocupación. Y Hechos 27 te lo voy a leer. Y te voy a leer, voy a brincar algunos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Hechos 27:10 dice, les dijo, y para darte un poquito de trasfondo, Pablo está arrestado, está encadenado y lo van a llevar a Roma para que vaya a tener juicio ante el César. Pero entonces lo tienen que llevar en un barco muy grande. Y dice, versículo 10, les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Tendremos náufrago o pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. 11 dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Vamos a brincarnos al versículo 14. Dice, pero el clima cambió rápidamente, abruptamente. Di conmigo, cosas cambian rápidamente. ¿Cuántos han tenido un día que va súper bien y luego de repente te hablan con algún problema, te llega algún problema y las cosas cambian rápidamente, ¿verdad? Así le pasó a Pablo. Y dice, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Noriente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Cuántas veces hemos pasado por tormentas en nuestra vida y nos damos por vencidos y dejamos que nos lleve? ¿O soy la única? ¿Verdad que no? Nos damos por vencidos. Y dice aquí, luego el versículo 18, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Cuántos han estado en una tormenta donde tú conoces a personas que han perdido o hasta incluso tú has perdido toda esperanza? Así estaba este escenario en esta historia de la Biblia. 21 dice, nadie había comido en mucho tiempo. ¿Sabes? Cuando hay problemas hasta el hambre se te va, hasta dolor de estómago te da, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación. ¿Sabes? Gracias a Dios por personas llenas de fe con las que nos rodeamos. Gracias a Dios por personas de fe con las que podemos rodearnos y esas personas nos alimentan y nos inyectan y nos impulsan. Y escucha lo que hizo Pablo al reunir la tripulación. Les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado. O sea, primero les dijo, te lo dije, ¿verdad? Ustedes hubieran escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. El enemigo siempre te va a venir a atacar y te va a decir, hubieras hecho esto, no hubieras hecho esto, ¿verdad? Con condenación. Pero mira qué bueno es Dios y Pablo lo dice, pero anímense, di conmigo, anímate. Dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundiera. Pues anoche un ángel del Dios, y yo quiero que esta parte es mi favorita, esta parte del versículo, si te llevas algo a casa, llévate esto, versículo 23, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Di conmigo, el Dios a quien yo pertenezco y al que yo sirvo me visitó anoche. Y dice esto, estuvo a mi lado, y dice 24, y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímate, 2 veces, anímate, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él dijo. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo sucederá? Sabes, al leer esto te da la certeza de Pablo, te
yo no sé de ti, pero me transfiere esa fe de Pablo que sabía que el Dios al que él servía y que el Dios al que él pertenecía iba a llegar al encuentro y los iba a salvar y no iba a salir nadie sin vida. Amén. Pero ¿cuántas veces se nos olvida el Dios que servimos y el Dios al que pertenecemos cuando estamos pasando por esa tormenta? Se nos olvida y dejamos de creer lo que Dios ha dicho. Yo estoy contigo, no temas, no te preocupes, yo estoy contigo, no temas. Y quiero leerte el segundo personaje, Abraham, porque es muy similar la historia. Vamos a déjalo encuentro rápidamente. Creo que es en Romanos 4, 18, y te la voy a leer de la Nueva Biblia. Dice así: por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia, ok, déjate digo lo que estamos hablando, no preocuparte y personajes que no se preocuparon. Pero ¿por qué no se preocuparon? Porque sabían a quién pertenecían, sabían a quién servían y sabían que Dios era un Dios que cumplía sus promesas. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice: por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible. Y así llegó a ser padre de muchas naciones, y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio gracias por aquella bendición antes que se produjera. Y quiero que veas estas palabras. No dudó, su fe no se debilitó, ni se preocupó. ¿Por qué? Porque él sabía, como Pablo, quién era su Dios, él sabía a quién pertenecía, ¿correcto? Ahora mi pregunta para ti es: ¿conoces quién es tu Dios? ¿Conoces a quién perteneces? ¿Conoces quién eres en Dios? ¿Conoces lo que te pertenece en Dios? Todas sus promesas son sí y amén. ¿Estás tomando sus promesas y estás actuando en ellas? ¿O simplemente estás como los del barco de la primera historia, temerosos porque pensaban que iban a perder todo? Pensaban que incluso su vida la iban a perder. En muchas situaciones pensamos que no hay salida, pensamos que lo vamos a perder todo, que no hay solución, pero déjame te digo que el Dios que tú sirves, el Dios al que tú perteneces, el Dios al cual tú adoras, es el Dios que te va a sacar de la situación en la que te encuentras. Ten fe, no te debilites en tu fe, ten confianza. ¿Sí? Ten confianza en que Dios no es hombre para que mienta. Dios es tu Dios y lo que Él habla, Él lo cumple. Amén. Entonces vamos a ver el personaje número 3, Jesús. Y quiero que vayamos a Mateo 8. Y este no lo tenía en mis notas, pero vamos a ir rápidamente. Mateo 8. Del 23 al 27 dice: Jesús calma la tempestad, ese es el título. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Estamos hablando de puras tormentas, ¿verdad? Todas las historias que te he dado son como tormentas. A lo mejor la de Abraham no era una tormenta de agua, pero era una tormenta en su mente donde su esposa ya era avanzada de edad, era estéril y él era avanzado de edad. A lo mejor como esos pensamientos que te enseñé lo estaban atormentando a él, pero él no se debilitó en su fe. Vamos a seguir leyendo y dice: y aquí se levantó una tormenta en el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? ¿Quién dormía? Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué debemos de ser nosotros? ¿A quién debemos de imitar? A Jesús, ¿verdad? Entonces quiero que te quedes con eso. Y dice: y vinieron, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué
¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande la bonanza. ¿Sabes qué? Aquí quiero que veas el tercer personaje que conocía quién era su Dios. Ve, Jesús les había dicho, vamos al otro lado. Jesús tenía una certeza y no dudaba, no tenía temor de que aunque hubiera una tormenta en el mar, aunque se desatara el infierno, Él iba a llegar al otro lado. Porque Dios, Él tenía que estar haciendo las cosas que su Padre le había llamado a hacer. Entonces ninguna tormenta lo iba a detener. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces somos como esos discípulos que aún viendo que Dios en el pasado ya hizo por ti, ya te sanó, ya te liberó, ya te prosperó, ya te proveyó, aún viendo y conociendo todo lo que Dios ha hecho, en la tormenta, en el momento, dudamos. Somos como esos discípulos. Es que Señor, despierta. ¿No ves que la tormenta nos golpea? ¿No ves que podemos perder la vida? ¿No ves que nos podemos hundir? Y muchas veces estamos así. Dios, ¿no ves lo que estoy pasando? Dios, ¿no ves la tormenta que está en mi mente? ¿Sabes qué? Dios te dice, no temas, ten fe. Di conmigo, tengo fe. Tengo fe. Entonces, ve, tú y yo tenemos que imitar. Y lo que me encanta de esta historia es que ¿dónde estaba Jesús? Dormido. Eso me habla de una persona que no tenía ninguna preocupación. Suceden cosas y no podemos ni dormir en las noches. ¿O soy la única? ¿Verdad? Es lo primero que el enemigo viene a robar, tu paz. Y pasan cosas y surgen situaciones y no puedes ni dormir, no puedes ni estar tranquilo en el día porque estás piense y piense. Ve, tú y yo estamos llamados a imitar a Jesús y a estar tranquilos y a estar en paz y sin preocupación en medio de la tormenta. Porque ¿sabes qué? Porque conocemos quién es Dios, porque conocemos a quién pertenecemos, porque conocemos a quién adoramos. Entonces eso nos da la fortaleza para estar firmes en cualquier situación, en cualquier tormenta. Amén. Amén. Entonces quiero decirte, no te preocupes, deja de preocuparte. Ve, Nancy Dufresne decía algo que me encantó. Y hablando de los pensamientos, estoy buscando una frase que ella dijo porque no lo quiero decir mal. Aquí está. Le decía a Almita que mis notas están locas, están por todos lados, pero no más yo me entiendo. Dice aquí, un pensamiento que no es hablado es un pensamiento que no ha nacido. Un pensamiento que no es hablado es un pensamiento que no tiene vida. Entonces a lo mejor tú dices, es que me llegan pensamientos a mi mente y ¿cómo los derroto? Ya te enseñé, virtiendo la palabra de Dios. Entre menos palabras tengas, más pensamientos erróneos vas a tener. Entre más palabra tengas, menos pensamientos y más vas a saber cómo combatir esos pensamientos. En ti está tenemos que ser también en esta área disciplinados en meternos a la palabra, disciplinados en distinguir el momento que vengan esos pensamientos, el momento que venga ese temor. Ok, yo conozco que esto no es de Dios, entonces vierto la palabra, empiezo a confesar, empiezo a meditar, empiezo a pensar en la palabra. Y me encantó porque un pensamiento puede llegar a tu mente, sí, y miles más. Pero ¿sabes qué? El enemigo lo que quiere es que tú empieces a hablar ese pensamiento. Escasez, híjole, no me va a alcanzar. Híjole, no veo claro para este mes. Sanidad, sabes que me siento mal, hay síntomas en mi cuerpo, me siento así, me duele acá, siento esto, siento lo otro. Y el enemigo empieza a alimentar tu mente con pensamientos. Tienes esto, tienes lo otro, chécate porque a lo mejor estás mal aquí. Y empieza a llenar tu mente con esos pensamientos. Pero ¿cómo tú deshaces esos pensamientos? Con la palabra de Dios. Pero el enemigo lo que quiere es que tú abras tu boca, porque ¿cuántos saben que en nuestra boca hay poder? Para bien o para mal. Proverbios dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Escoge pues la vida. Entonces, ¿qué estás hablando? Si te llega un pensamiento, no lo tienes que hablar.
Deja de hablar. ¿Sabes? Hace unas semanas estábamos con algunas personas y estábamos platicando X cosas, ¿no? Y de repente salió la plática de que, pues en la familia hay esto, y tu papá lo tuvo, tu abuelito lo tuvo, casi que tu tatarabuelito lo tuvo, entonces tú lo vas a tener también. Y sabes que de inmediato cuando yo escuché eso, algo dentro de mí se levantó y dijo, no, esto no. Yo en Gálatas dice que tú me has redimido de la maldición de la muerte. Amén. Tú y yo somos redimidos. El ADN de Dios está dentro de ti, corre por tus venas. Y tú no tienes que tomar. Ve, esas personas habían estado pensando en lo que el enemigo les había estado alimentando en su mente. ¿Y qué fue lo otro? Lo hablaron. Y a consecuencia lo están viviendo. Entonces, un pensamiento plantado en tu mente no tiene vida hasta que tú lo hables. Deja de hablar muerte. Y sabes que inmediatamente en mi espíritu, porque tu espíritu está vivo y va a detectar lo que no está bien y te va a decir, sabes que no lo tomes, no lo recibas, eso no es de parte de Dios, eso no es heredad tuya. Tu herencia es la herencia de Dios. Tú has sido redimido. Y en ese momento empecé a decir, sí, en el nombre de Jesús, yo no tomo eso para mi familia, yo no tomo eso, eso no nos pertenece, eso no me va a suceder a mí ni a mi familia. Y te tienes que poner firme. Simplemente no tienes que decirles ni argumentar con ellos, porque a lo mejor no van a entender la revelación que tú ya tienes. Pero sabes que en tu espíritu y en tu mente tú decides, no, yo no tomo eso, yo no declaro eso, yo no hablo eso, yo escojo hablar vida. Amén. Entonces vertimos la palabra que es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Tú tienes que llenar tu mente, tu espíritu con la palabra. Tú tienes que llenar tu mente y tu espíritu con la palabra, ¿sí? Entonces, quiero leerte esto en Gálatas 3 al 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y hay otro versículo que, ve, cuando tú empiezas a leer la palabra, algo sucede. Una, empieza a crecer el hambre dentro de ti por conocer más de la palabra. Y dos, empiezas a leer un versículo y otro versículo se empieza a conectar con otro y otro con otro, y empieza una revolución en ti por saber más de la palabra. Pero quiero leerte en Romanos, creo que era 4, sí, 4:3. A ver. Hablando de Abraham, dice 4:3, pues la escritura nos dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Sabes? Tú eres justificado en Dios. Tú eres la justicia de Dios. Y hace unos días yo estaba pensando, voy a guardar esto porque ya. Hace unos días estaba pensando yo en lo bueno que Dios ha sido con nosotros, en cómo su bendición nos ha alcanzado, en cómo estamos viviendo en ese fluir de la bendición. No estamos viviendo, y me encanta algo que Andrew Wommack dice, que o puedes vivir de milagro en milagro o puedes vivir en un fluir de la bendición. Y sabes que yo escojo vivir en un fluir de su bendición, porque yo no es malo vivir de milagro en milagro, sí, pero sabes que hay una diferencia cuando simplemente es un fluir. ¿Cuántos han ido se llaman lazy rivers? ¿Cómo se dicen? Los ríos, como río rápido, río loco, y te suben a un floti y simplemente estás flotando alrededor, ¿sí? Así me imagino cuando fluye la bendición de Dios, simplemente estás sin parar, fluyendo, ¿verdad? Entonces, hace unos días el Espíritu Santo me estaba hablando de esto, porque ve, yo y Dustin somos igual que ustedes, nos preocupamos de cosas, pero conocemos la palabra y tenemos la responsabilidad de vertir la palabra y sacar esas preocupaciones, ¿verdad? Pero
como cualquier ser humano, yo me estaba preocupando por ciertas cosas y Dios me acordaba de algo, me remontó, porque ve, cuando Dios te habla siempre te va a recordar cosas. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho, es bueno ver lo que Dios, como la canción dice, mira lo que hizo Dios, es bueno recordar. Y entonces nosotros, la verdad, no teníamos en planes, Dustin les mencionó un poquito, pero estuvimos fuera la semana pasada en unas conferencias de Jonathan Shuttlesworth, pero aquí va. ¿Cuántos saben que las mujeres dan más detalle que los hombres? ¿Verdad que sí? Los hombres tú les preguntas, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué te dijo? Nada. ¿Y cómo estuvo? Pues normal, ¿verdad? Y nosotras somos así de que detalle, ¿verdad? Entonces yo les voy a contar un poquito el detalle del trasfondo de esa historia, pero haz de cuenta que esas conferencias iban a suceder semanas antes, pero él sintió de parte de Dios quedarse donde él estaba en Seattle, Washington, alargó sus conferencias otra semana. Entonces anunció que él iba a estar en frontera, en Mission o McAllen, no me acuerdo exactamente dónde, justo en la semana donde nosotros se nos acomodaban fechas. Y yo dije, es Dios. ¿Verdad? Es Dios. Pero yo sabía que ya habíamos salido. Y entonces, ¿cuántos saben que pues una como mujer está ahí, sí podemos y le vamos a creer a Dios y sí se puede, pero el esposo es el que tiene la carga económica, ¿verdad? Y nosotros a veces somos así como, sí se puede, vamos a estirarnos, vamos a hacerlo. Pero bueno, entonces se movieron las fechas y yo veía así como que sí se va a poder. Pero tenía que convencer a mi esposo. Y entonces yo le empecé a decir, ¿sabes qué, Das? Tenemos que estar ahí. Y no era solo por convencer, pero yo sentía fuertemente en mi espíritu que teníamos que estar ahí, porque ¿sabes qué? La unción que tú honras es la unción que viene sobre ti. Y quiero decirte algo, que cuando el que está acá enfrente hablando, tú como oidor, tienes que jalar esa unción, tienes que jalar lo que tú necesitas de parte de Dios. ¿Sí? Amén. Porque muchas veces yo puedo estar hablando algo, pero el Espíritu Santo te está hablando a ti entre las líneas, entre lo que yo estoy diciendo, y te está recordando cosas, ¿sí? Que ya te he hablado. Entonces yo sabía que teníamos que estar ahí, y yo le dije a Das, vamos a estirarnos tantito. Yo sé que a lo mejor se ve apretado, yo sé que ya salimos, yo sé que a lo mejor va a costar, va a ser una ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Un gasto extra, sí, pero, o sea, sí, pero, no, bueno, no importa. Va a ser algo que nos va a estirar, pues. Entonces yo le decía, pero vamos a creer a Dios que lo que Él tiene preparado, por algo se movieron las fechas, le dije a Das, por algo se movieron. Tú y yo hemos estado siguiendo a Jonathan Shuttlesworth desde pandemia. Dios nos ha hablado, Dios nos ha retado a través de su vida. ¿Y cuándo más vamos a poder tener la disponibilidad y el acceso a estar ahí en primera fila, escuchándolo y viendo lo que Dios ha depositado en él y la unción que él carga, y que esa unción sea derramada y eso sea impartido en nosotros? Y le comencé a decir, ¿no? Y me dijo, sí es cierto. Y le dije, vamos a checar los boletos de avión. Y ese es otro testimonio que ahorita te voy a contar. Y entonces empezamos a checar, ya los habíamos checado meses antes y estaban en cierto precio súper económico. ¿Y cuántos saben que cuando checas una semana antes o 2 días antes de un viaje, los precios se van altísimos, ¿verdad? Bueno, pues en este caso no. En este caso los precios estaban exactamente como hace un mes. Y yo dije, Dios, eres tú. Entonces, ya estando, yo le dije, vamos a dar el paso de fe. Di conmigo, pasos de fe. Estamos hablando de no preocuparnos, estamos hablando de saber quiénes somos en Cristo, saber qué nos pertenece, cuáles son sus promesas, ¿verdad? Saber quién es el Dios al que pertenecemos, como decía Pablo. Bueno, pues compramos los boletos y nos fuimos, y ¿sabes qué? Dios habló, Dios depositó cosas. Yo sé que a lo mejor en este momento no los vemos, pero van a empezar a salir, a brotar esas unciones, esas cosas que Dios ha hablado. Y aparte trajo confirmación de algo que ya sabíamos, pero Dios es tan bueno que te confirma, Dios es tan bueno que te habla directamente, ¿sí? Entonces
ese es un testimonio, pudimos estar ahí, pero el trasfondo de esto, lo que Dios me recordaba es: Mimi, no te preocupes. Si tú lo necesitas, Dios lo necesita. Y eso es una frase de mi papá, el pastor Gerardo. Y es algo que siempre yo recuerdo: si yo lo necesito, Dios lo necesita. Si yo lo necesito, Dios lo necesita. Y no es porque yo lo quiera, no es porque yo lo merezco, no, es porque yo lo necesito para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Tú lo necesitas para llevar a tu familia donde Dios te ha llamado a que los lleves. Tú lo necesitas porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere prosperarte y porque Dios quiere que sus hijos sean un ejemplo de la gloria de Dios allá afuera. Que te digan: ¿cómo estás viviendo eso? ¿Cómo estás pagando eso? ¿Cómo estás viviendo en esa casa? ¿Cómo estás manejando ese carro? ¿Cómo vistes? ¿Cómo comes? ¿Sabes por qué? Porque tengo un Dios al cual yo sirvo, al cual yo pertenezco, como decía Pablo, que me respalda y que me lleva de gloria en gloria. Amén. Entonces Dios me recordaba a mí: si tú lo necesitas, Dios lo necesita, yo lo necesito. Y entonces me comencé y íbamos platicando Dustin y yo, y le digo: ve esto, ve el milagro aquí, no nada más es esto, pero en marzo él mencionaba algo y decía que cumplimos un año que no tenemos que manejar en carretera. Y sabes, muchos de ustedes, a lo mejor incluyéndome a mí, no lo veo así, pero nosotros realmente somos misioneros, porque yo no nací en este país, yo no tengo que estar en este país, yo decidí estar aquí porque Dios es un llamado que ha puesto en mi corazón. Y hay un versículo del cual Dios me estaba recordando: el que deja padre y madre, el que deja familia, ¿sí? ¿Se saben ese versículo? Dios les dará aún mucho más. Y Dios me recordaba esto, pero muchas veces yo no me veo como esa persona que ha dejado su país porque simplemente vivo aquí. Toda mi vida, menos 2 años que hicimos instituto, yo he vivido aquí en México. Y no me puedo ver en ningún otro lugar. Aquí es donde Dios me tiene. Pero muchas veces no nos vemos como Dios nos ve. No nos vemos como otros nos ven. Y es algo que tenemos que hacer un cambio, una renovación en nuestra mente. Pero Dios me recordaba esto: cuando tú eras chiquita, mis papás son misioneros por 37 años ahora en junio en México, dejaron todo. Pero él me recordaba algo muy importante. Y esto me voló la tapa de mis sesos, porque estoy viviendo lo que a lo mejor mis papás sembraron, y con mucho trabajo y con mucha fe. A lo mejor ellos no pudieron disfrutar lo que yo hoy estoy disfrutando, pero yo estoy sobre los hombros de personas mucho más grandes que yo. Estamos parados en los hombros de personas mucho más grandes en la fe que nosotros. Y Dios me recordaba esto: dice, no nada más cumpliste un año de viajar en avión, de poder, porque muchos piensan, y es algo que Dios ha estado retando a nosotros, de que no tengas temor de hablar lo que yo estoy haciendo en tu vida, no tengas temor de hablar de lo que yo te estoy bendiciendo, de lo que yo te estoy mostrando. Es para gloria de Dios, y es algo que Dios nos está retando: cambiar. Pero entonces él me recordaba esto, dice: cuando ustedes viajaban a hacer lo que yo llamé a tus papás a hacer, viajaban en carretera, y muchas veces en carros donde mis papás creían a Dios por esos carros, en carreteras no buenas, cansados, ahora sí, como dice la canción, cansado del camino. Pero viajábamos horas, y sí, o sea, para llegar a un destino donde él tenía que predicar a lo mejor una noche, y ahí íbamos todos en el carro y viajando. A lo mejor sí, antes no había las finanzas para hacerlo, porque ahora hay una mayor revelación. Di conmigo: mayor revelación del fluir de la bendición. Y tú eres parte de eso. Di conmigo: yo soy parte de eso. Y sabes que todos esos años donde viajábamos, y sí, grandes memorias y grandes historias y grandes cosas que Dios hizo, siempre había provisión, aún un día antes o esa mañana mi papá nos decía: nos vamos a ir, Dios proveyó la gasolina, nos vamos a ir a cierto lugar, y vámonos.
y le dábamos. Y ¿sabes qué? Yo veo ahora, le digo a Dustin, ahora nosotros sí viajábamos en carretera por muchos años, viajamos en carretera por muchos años. Es un desgaste. Hoy hablaba con alguien que dice, es que me fui el viernes y regresé el sábado y ando súper muerta. ¿Cómo le hacen ustedes? Llegan de un viaje, van a otro y van. Es una fuerza sobrenatural que Dios te da, pero sí es desgastante sobre tu cuerpo, llega a ser cansado. Y sabes que por 12 años, ¿sí, verdad? Viajábamos carreteras de aquí a Tamaulipas, Tamaulipas a frontera. Y sabes que aún en situaciones peligrosas donde nadie estaba viajando carreteras en Tamaulipas, ahí vamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a hacer algo que no nos va a detener lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que el temor no nos va a paralizar para ir a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Dios nos llamó, lo vamos a hacer, y yo sé que su protección va con nosotros. Amén. Entonces, esto me mostraba a Dios. Tú estás parado, tú estás viviendo en una revelación más grande. ¿Y cuántos creen eso para sus hijos? Que lo que tú estás viviendo, lo que tú tuviste que hacer o lo que tú has sembrado, tus hijos van a cosechar de una manera sobrenatural. Y es lo que Dios me estaba diciendo. Ve, llevabas 12 años manejando, porque ahí estaba tu nivel de fe. Ahí estaba donde tú podías creer a Dios. Ok, Dios, te creemos para la gasolina, para cuotas. Ahí estaba tu fe y no hay nada malo con eso, pero Dios te lleva de gloria en gloria. Dios no te quiere estancar en un solo lugar. Amén. Dios te quiere llevar a más. Sí, conmigo, a más. Y entonces Dios me enseñaba esto. Tienen 1 año que han estado volando, y sí, lo mencionó Dustin, se han abierto rutas donde hay vuelos económicos, pero eso también es Dios. Dios obra a tu favor en todas las situaciones, porque antes no había rutas a donde teníamos que ir. Antes teníamos que aún viajar en autobús para llegar, y ahora no tenemos que hacer eso. Dios ha abierto rutas, y sabes que cada vez que tenemos un viaje, Dios ha proveído para ese viaje. No estamos endeudados, no estamos con la cobija en rastra viendo cómo le vamos a hacer. No, porque vivimos en el fluir de la bendición, porque conocemos a quién servimos, conocemos a quién adoramos, conocemos lo que dice la palabra, lo que nos pertenece a través de la palabra, y tomamos esas promesas y las empezamos a hablar y a declarar, y empezamos a ver esas cosas manifestarse. Pero otra cosa que es increíble, nosotros siempre vamos y ve, el Espíritu Santo te empieza a recordar todas estas cosas. Te empieza a recordar que si esto lo está haciendo, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Di conmigo, hay mucho más. Porque Él nos lleva de gloria en gloria en gloria. Y entonces Dios me recordaba, en febrero de cada año nosotros acostumbramos a regresar a Rema, donde nos graduamos del instituto. Y fue una primera, y me recordó Dios de Jerry Savelle, The First, el milagro del primero, que ese primer milagro te marca. Y sabes que en febrero nosotros 4 fue un vuelo internacional, y yo lo vi así como, ay, es un vuelo, pero Dios me habló algo tan poderoso. Dijo, diste un paso, brincaste a otro nivel. Y ahora no nomás son vuelos nacionales, ahora estás haciendo vuelos internacionales. Y todo es porque Él me tiene en el fluir de la bendición. Y entonces nosotros volamos. Eso es que tú no entiendes. Es que si tú entendieras, estuvieras así como por dentro como yo estoy. Es que sabes que eso fue algo grande para nosotros, porque yo no te puedo explicar cómo ha sucedido, pero yo solo sé que estamos viviendo en el fluir de la bendición de Dios. Y porque tú estás en esa casa, ese fluir, ese río baja a donde tú estás. Y si tú tienes fe, tú puedes participar de lo mismo, tú puedes vivir de lo mismo, en el fluir de la bendición de Dios, tus hijos. Amén. Entonces, algo que decía el doctor Saúl y me recordaba a Dios, me recordaba esto. Creo que no quiero decirlo mal, Doc Saúl, pero dijiste algo en el tiempo de ofrenda acerca de Naya, que ella no nada más está goteando de bendición, pero ¿cómo dijiste? Está sumergida en la bendición. Ok, y el Espíritu Santo me habló algo y me dijo, tus hijos, no nada más tú estás viviendo en eso, tus hijos están
sumergidos en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque alguien sembró la semilla. El pastor Gerardo y la pastora Ernie sembraron la semilla de creerle a Dios, de ir en contra de a lo mejor lo que se veía imposible. Y ahora yo estoy viviendo mucho más allá. A lo mejor a su edad no podían volar porque era difícil, era más costoso, pero ahora sabes que yo estoy en otro nivel y voy de gloria en gloria. Y mis hijos van a otro nivel. Mis hijos no se quedan en las experiencias o en lo que yo viví, sino que van a poder decir: cuando yo era chiquito, yo volaba a ciertas partes, Dios nos llevaba a ciertas partes. Cuando yo era chiquito, nosotros vivimos en ese fluir de la bendición y estábamos sumergidos en la bendición. ¿Sabes qué le decía a Dustin? Nuestros hijos están tan bendecidos de parte de Dios. A cada rato, y esto se cumple en el versículo de lo que si dejaste madre, padre, familia, amigos, yo te daré todo lo que tú necesitas. Y eso incluye a mis hijos. Y sabes que cada cosa que ellos necesitan, Dios lo provee. Cada anhelo, aún lo más pequeño, aún el detalle más pequeño, Dios lo suple. ¿Por qué? Porque están viviendo en un fluir de la bendición. Para ellos no va a haber cosa muy difícil. Para ellos no va a haber nada imposible, porque va a ser, it's gonna be the norm. Va a ser algo normal el vivir en el fluir de la bendición. Tus hijos te van a superar a ti. Mis hijos me van a superar a mí. Amén. Entonces tú eres parte de ese fluir. Tú eres parte de ese fluir. Y quiero que te pongas de pie conmigo en esta noche. Tú eres parte de esa bendición. Tú eres parte de eso. Y hay mucho más, hay palabras que se han hablado, hay cosas que, como dice, no me acuerdo ahorita el versículo, pero dice sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman, para aquellos que lo buscan. Amén. Entonces, no nos quedamos aquí, hay más, hay más. Di conmigo, hay más. Él nos lleva de gloria en gloria. Él nos lleva de gloria en Cristo Jesús. Y sabes, quiero orar por ti. Yo no sé, estábamos hablando de preocupaciones. No te preocupes. Si Dios te habló, si Dios te dio una indicación, Él va a suplir. Él va a hacer llegar la provisión. Si Dios te habló algo, Él no es hombre que miente. Simplemente vierte la palabra en tu mente, saca toda preocupación, saca toda incredulidad, saca toda duda que está en tu mente, que está queriendo atacar, y simplemente empieza a declarar la palabra de Dios. Empieza a declarar las promesas de Dios. Empieza a declarar lo que dice su palabra, lo que dice que tú eres, lo que dice que tú tienes, lo que dice que te pertenece a ti. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Yo te doy gracias por tu palabra, poderosa palabra que nos transforma, que nos renueva, que nos lleva de gloria en gloria, Señor. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Yo te doy gracias que estás agitando las aguas, que estás moviendo las aguas en nuestro interior, que esos ríos de agua viva están siendo movidos para creerte por más, para salir en fe, para dar pasos de fe. Señor, lo que parece imposible para el hombre es posible a través de ti. Yo te doy gracias que cosas que hay en los corazones de hombres y mujeres aquí presentes se empiezan a cumplir, se empieza a desenvolver. Cosas que tú les has hablado, Señor, cosas que tú has prometido, Señor. Yo te doy gracias que empezamos a ver. Este es un año de aceleramiento en cada área. Aceleramiento. Y quiero leerte esta palabra, me acabo de recordar. El domingo estaba ahí y Dios me dio esta palabra y la escribí y te la voy a leer. Dice: deja de tratar de averiguar cómo Dios va a hacer lo que estás creyendo. Deja de tratar de averiguar cómo Dios va a hacer lo que le estás creyendo. ¿Cuántos somos expertos? Tiene que ver con la preocupación. ¿Y cómo le va a hacer Dios? ¿Y qué tal si lo hace de esta manera? ¿Y qué tal si lo hace de esta? Y Dios me habló esto y es para ti en esta noche. Dice:
deja de tratar de averiguar cómo Dios va a hacer lo que estás creyendo. En realidad lo estás limitando inconscientemente. Estamos limitando a Dios muchas veces inconscientemente al tratar de encajonar a Dios. Es que Dios lo va a hacer de esta manera, Dios lo va a hacer de aquella manera. No, deja de tratar de averiguar, deja de preocuparte de cómo Dios va a hacer lo que estás creyendo, porque estás limitando lo que Él quiere hacer. Quita los límites y solo dale las gracias por lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y leímos, tú tienes que regocijarte con eso. Deja de preocuparte y tratar de averiguar cómo Dios lo va a hacer, porque Dios ya lo va a hacer. Simplemente dale gracias, simplemente dale gracias. Creo que es en Romanos donde decía que Abraham se fortalecía. No sé si es en Romanos. Dice que aquí está. Abraham, al contrario, fortalecía, Romanos 4:18, aquí está, 4:20. Al contrario, fortalecía su fe a Abraham y así le dio gloria a Dios y le dio gracias por aquellas bendiciones antes que se produjeran. Así que deja de preocuparte de cómo va a ser, cómo lo va a hacer Dios, cómo va a suceder, cuándo va a suceder. Simplemente dale gracias a Dios. ¿Cómo se fortalecía Abraham? Dando gracias a Dios. Gracias, Dios, por cómo lo vas a hacer. Gracias porque en su tiempo, en su momento tú lo vas a cumplir. Lo que has hablado tú vas a cumplir. Lo que has dicho tú vas a cumplir. Lo que has prometido tú vas a cumplir. Y hay un aceleramiento en las promesas de Dios, porque hay cosas que Él te ha llamado a hacer que tú necesitas hacer ya. Y hay un aceleramiento que viene. Hay un aceleramiento en finanzas. Hay un aceleramiento en las cosas que Dios te ha hablado. Aún un aceleramiento en boldness. ¿Cómo se dice boldness? En valentía para hablar, para invitar a personas. Aún va a haber un aceleramiento en ti. El domingo hablaba con alguien y me decía, es que como yo quiero decirles, yo los estoy invitando pero no sé qué decirles. Bueno, déjame te digo qué decirles. Lo que Dios ha hecho en tu vida es más que suficiente. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué ha sanado? ¿Qué ha liberado? ¿Qué ha proveído? Eso le puedes contar. Y hay un aceleramiento en valentía para hablar con otros. Hay un aceleramiento en lo que Dios te ha llamado a hacer, porque es el tiempo de salir, es el tiempo de dar pasos, es el tiempo de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Deja de esperar, deja de decir, pues cuando todo se acomode, pues cuando todo salga bien, pues cuando mis hijos crezcan, pues cuando ya no tenga tanta responsabilidad. Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, en el nombre de Jesús. Un aceleramiento en lo que tú necesitas. Si son finanzas, si es sanidad, si es prosperidad, ya está disponible para ti. Simplemente fortalécete en dando gloria a Dios porque hecho está. Dando gloria a Dios porque hecho está. Amén, 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 amén. Y sabes, si hay alguien aquí, no quiero dejar pasar este momento, si hay alguien aquí que no conoce a Dios, a lo mejor nos estás viendo en línea y tú no conoces a Dios, y tú dices, yo quiero conocer a ese Dios del cual hablas, yo quiero servir a ese Dios del cual hablas, yo quiero vivir en ese fluir de la bendición, yo quiero eso para mí, para mi familia. Yo quiero que si tú estás aquí y no conoces a Cristo Jesús, no lo has recibido en tu corazón, yo quiero que levantes tu mano. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Y a lo mejor todos ya tenemos a Jesús. Bueno, entonces tienes una responsabilidad más grande de moverte en fe, de vertir la palabra, de no preocuparte, de creer a Dios por lo que Él te está hablando. Pero para los que están en línea, yo quiero hacer esta oración rápidamente. Señor Jesús, yo te doy gracias que tú entras a mi corazón, que perdonas mis pecados, que me limpias de todo mal. Gracias, Padre, por hacerme nuevo. Gracias
por amarme y perdonarme. Gracias por rescatarme. Gracias por cambiarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén.